Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de documentación técnica utilizando el software ePlan. En este caso vamos a empezar a ver los planos de instalaciones neumáticas. Cuando yo defino un plano nuevo, por ejemplo, vamos a definir una hoja nueva y aquí veis cómo tenemos tipos de página. Ya tengo seleccionado esquema de fluido, pero bueno, dentro de todos los que hay, lo normal, lo que hemos estado usando mayoritariamente son los esquemas multipolares, pero tenemos también como otro tipo de plano los esquemas de fluido. Entonces, al darle a esquemas de fluido y poner, por ejemplo, un nombre para la hoja, por ejemplo, movimiento de paletas eje horizontal, ya podemos definir o ya podemos tener definido nuestro nuevo plano. Este plano siempre va a admitir dispositivos que estén relacionados con esquemas de fluido, es decir, con tanto neumática como hidráulica o oleoneumática, ¿no? Aquí tenemos ya un plano realizado. Este esquema de fluido es de tipo neumático y podemos ver, analizando dicho esquema, que tenemos pues, una unidad de mantenimiento asociada después a una parte de un compresor que viene de otro lado, cómo esa línea de alimentación va a alimentar concretamente en este plano a dos electroválvulas. También tenemos que tener en cuenta que si en los esquemas multipolares utilizábamos las bifurcaciones insertando esas piezas en T, para representar las piezas en T en un esquema neumático, vamos a intentar presentarlas como si fuese un dispositivo, es decir, en este caso veis esta pieza en T, que si yo le doy dos veces, aparece que tiene un artículo asociado que es la propia pieza en T, lo que no nos pasaba en el esquema multipolar. Entonces, tened en cuenta que a la hora de hacer este tipo de conexiones ya no es venirnos a insertar aquí una pieza T, sino que vamos a utilizar un artículo concreto. Esas electroválvulas son dispositivos que ya previamente nos hemos descargado. Si vamos a ver sus propiedades en artículo, vemos cómo aquí tenemos tres dispositivos asociados. Uno es la propia electroválvula y las otras dos pues son dos silenciadores. Tenemos estas dos electroválvulas asociadas a las electroválvulas, conectadas a las electroválvulas. Tenemos dos cilindros, uno que va a mover la paleta derecha y otro que va a mover la paleta izquierda. Y por último, conectado en los racores de los cilindros, tenemos reguladores de velocidad, ¿vale? Que en este caso los tenemos representados de esta manera. Podemos observar cómo tanto los reguladores de velocidad como los cilindros están situados en una localización que hemos denominado ADM, que es la localización de admisión. Si lo recordáis, en el movimiento de paletas, en la parte eléctrica, también teníamos los sensores en esa misma parte, ¿no? En la parte ADM. Y después, además de eso, el resto de elementos están situados en lo que nos indica el plano, que en este caso es en la función de acercamiento de pieza, y situados en un cuadro que tenemos específico de elementos de neumática, ¿no? Bien, cuestiones importantes o cuestiones fundamentales. Imaginémonos, como es este caso, que nuestras válvulas son electroneumáticos, electropilotadas. Eso quiere decir que mis válvulas van a estar accionadas no de forma mecánica ni de forma neumática, sino que las voy a poder accionar
mediante una señal eléctrica, ¿no? En este caso, estas válvulas que son biestables van a estar accionadas por dos bobinas, que son las que van a ir cambiando el estado de las electroválvulas. Cuando yo coloco este dispositivo, que es un dispositivo específico de electroválvula, ya me viene todo este elemento, es decir, me viene la identificación de la propia electroválvula y también me viene la identificación del accionamiento, es decir, me viene la identificación de cada una de esas bobinas. Como podéis observar, en este caso la bobina, una de las bobinas de accionamiento está identificada como QM9, que es la electroválvula, MB1, que es específicamente el accionamiento de la electroválvula. Y, al ser biestable, el otro accionamiento de la válvula será el MB2, que también va identificado con el QM9. Es decir, yo cuando estoy haciendo este tipo de esquemas, hago la parte neumática, pero también voy a tener que hacer una parte eléctrica, porque al final estas electroválvulas están accionadas por salidas del autómata. Otro elemento importante a considerar dentro de estos esquemas son los sensores, es decir, nosotros en este caso vamos a tener dos sensores que son los que detectan la posición del cilindro, es decir, en qué posición está nuestro cilindro, si está extendido o si está recogido. Cuando queremos representar esto, es bueno que nuestro dispositivo disponga de representación en esquema de fluidos, es decir, esos sensores son sensores que no son neumáticos, son sensores que van a dar una señal con tecnología eléctrica, pero sería bueno representarlos en nuestro esquema de fluido de esta manera. En este caso, los colocamos en esta posición, ya que el símbolo que nos ofrece el fabricante, en concreto que tenemos de nuestros cilindros, tiene este recuadro incluido. Si tuviera un símbolo que solamente representase el símbolo del cilindro, pues a lo mejor podríamos jugar con la posición y colocarlo un poquito más acercada, pero bueno, de esta manera, a nivel de representación, podemos llegar a entender que este BGB8 detecta la posición del cilindro cuando está recogido y el BGB7 va a detectar el cilindro cuando está extendido. Como decía antes, es importante que el dispositivo que seleccionemos tenga esta simbología, es decir, seamos capaces de representar en un esquema de fluidos dicho sensor, porque así ya sabemos que el MM7, que es este cilindro, va a tener asociado para su posición el BGB8 y el BGB7. En cuanto al propio esquema de fluido, no hay mucho que explicar, es decir, debemos definir la página de fluido y después ir añadiendo los dispositivos relacionados, ¿no? Los dispositivos que necesitamos. Si yo me vengo aquí a dispositivos, a fluido y a componentes, aquí tengo ya dispositivos que ya están precargados en el ePlan y también algunos que yo me he descargado. Por ejemplo, si nos venimos aquí al tipo de válvulas, en válvulas de distribución tenemos válvulas de Festo y también tenemos válvulas de Neumax. Estas válvulas concretas de Neumax han sido válvulas descargadas por mí a través del ePlan Cloud y salvo una o dos válvulas de Festo, el resto también están descargadas por mí. Bien, ¿qué reflejo tiene esto en la parte eléctrica? Es decir, nosotros aquí lo que estamos representando sobre todo es el esquema de fuerza, esa parte de fuerza de nuestra parte neumática de la máquina. ¿Qué reflejo va a tener en la parte eléctrica? Bueno, lo primero es que yo debería tener algún esquema en el que muestre la activación del MB1 y del MB2 de cada una de las electroválvulas. Eso lo voy a tener
en estos esquemas, que son esquemas multipolares. Y lo tengo representado de esta manera. ¿Por qué? Lo normal, si estoy trabajando con electroválvulas que se activan a 24 voltios y que además de activarse a 24 voltios o a 230 voltios van conectados a las salidas de mi autómata, es que yo aquí tenga el rack de salidas del autómata, por ejemplo, la salida pues Q3.6, y que esa salida Q3.6 ya active directamente la electroválvula, es decir, en vez de este KFA13 ya tenga, por ejemplo, este QM10MB2, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que concretamente en nuestra instalación la activación de las electroválvulas es mediante relé, porque esas electroválvulas trabajan a 110 voltios. Entonces, ¿cómo es, digamos, el proceso para hacer este cableado? Bueno, pues yo voy a tener un relé, el KFA13, que es activado por la salida del autómata, es decir, la salida Q3.6 activada por el autómata. En este caso estamos hablando de una ET200 que tiene un módulo de salidas, pero bueno, al final quien ordena esa salida es el autómata. Esa Q3.6 va a activar la bobina del relé, es decir, vamos a actuar sobre el relé, y la apertura o cierre de dicho relé es el que va a activar el accionamiento de la electroválvula. ¿Por qué? Básicamente porque este 4L1, esta línea de alimentación de la electroválvula, es la línea que va a 110 voltios. Si seguimos esta referencia cruzada hasta su inicio, vemos cómo este 4L1 proviene de esta línea. Aquí viene la línea protegida. Y este 4L1 vemos que viene de este transformador, que es un transformador 220-110. Bien. Volviendo a nuestro esquema, tenemos aquí la activación de la electroválvula. ¿Cómo consigo yo esta electroválvula? Pues igual que hago siempre, que quiero colocar elementos en diferentes lugares del plano o diferentes componentes para colocar este elemento, que es la representación de la activación de la electroválvula, de una de las posiciones de la electroválvula que está referenciada al plano de fluidos. Esa representación la voy a sacar pues buscando en medios de explotación, en el plano en la localización donde yo tengo el plano de fluido, los elementos que tengo de ese plano. En este caso, por ejemplo, la QM10. Y la QM10, veis cómo yo aquí tengo, por un lado, tengo los silenciadores que he colocado, la propia válvula, y aquí tengo dos elementos que son las dos activaciones. Es decir, yo puedo coger, por ejemplo, la MB2, pinchar, arrastrar, y veis que en un plano de multipolar ya me aparece la representación correcta de esa activación. Incluso veis que una vez que ya se ha colocado, tengo la referencia cruzada, es decir, estoy definiendo de forma inequívoca ese elemento referenciado al plano de fluido. Por último, vamos a ver que en nuestro plano de fluidos, además de tener la necesidad de representar la activación de la electroválvula, también tenemos la necesidad de indicar
cómo es el cableado pues, de los detectores de posición del cilindro, es decir, este BGB8, por ejemplo, BGB7, o en el MM8 el BGB10 y el BGB9, veis que ya tiene directamente una referencia cruzada asociada. Eso es que ya tenemos definido en un plano multipolar cómo va cableado ese sensor. Si yo me voy al plano en cuestión, por ejemplo, busco el BGB10, lo encontramos en un plano que hemos denominado como detección de posición de las paletas en el eje vertical. Y aquí, ¿qué tenemos? Pues simplemente tenemos las entradas digitales, las entradas que van a mi tarjeta de la ET200, es decir, para que el autómata se entere de la posición del cilindro. Y aquí tenemos los 4 sensores. Son 2 cilindros con sus 2 posiciones, avanzado y retrocedido. Son 4 sensores, estos 4 sensores, que en este caso veis como son sensores de 2 hilos. Si fueran sensores de 3 hilos, tendría que buscar el sensor de 2 hilos adecuado, ¿no? De 3 hilos adecuado. Y aquí este esquema nos muestra, igual que nos mostraba en los esquemas anteriores, cómo es ese cableado de un sensor. Si nos fijamos, por ejemplo, en este BGB8, pues vemos cómo los 2 hilos del sensor van a ir a un cuadro y a un bornero de ese cuadro. Este cuadro está situado encima de las paletas y como llega, pues cada uno pues al borne 1 y al borne 2 de este XDA1. Lo mismo pasa con el otro sensor, que es el sensor de cilindro avanzado. Tenemos conectado al común, digamos, de ambos sensores, a la alimentación, tenemos conectado uno de ellos y el otro va conectado pues a otro borne, al borne 3 de ese bornero. Y de ahí ya sale una manguera, vemos aquí cómo sale una manguera que ya llega a otro cuadro, un cuadro que ya está más alejado, y a su correspondiente bornero. De ahí pues ya llegamos con alimentación o para el borne 3 y el borne 2 van a ir desde ese bornero a las entradas digitales y por el camino estamos indicando qué cables o cómo es el cableado, es decir, que aquí son cables unipolares identificados con el número 3027 y el 3028, que aquí es una manguera, en este caso es el cable identificado con 1 y el cable identificado con 2 de la manguera, porque lo que hacemos es llevamos en una manguera las 4 señales. Cómo esa manguera se va a insertar en el cuadro 6, pues en los bornes correspondientes, y cómo pues al final sacamos otra manguera más pequeña, que esa manguera lo que nos va a hacer es nos va a llevar pues la señal al borne del cuadro 8 y del cuadro 8 pues a sus sensores, ¿no? Con esto definimos completamente cómo es el cableado de dichos sensores, tanto estos 2 sensores como los otros 2 sensores, ¿no? Con sus mangueras correspondientes. Y la alimentación, pues lo mismo, es una alimentación que llega a este cuadro a través de toda esta línea, que es una línea que alimenta en general a todos los sensores, ¿vale? Incluso los sensores que ya habíamos visto, sensores inductivos que ya hemos visto de la posición del carro, ¿no? En un principio, referente a cómo se relaciona el conexionado de un esquema de fluidos con un esquema multipolar, no tendríamos mucho más que ver en el nivel del que estamos hablando. Simplemente pues recordaros que este tipo de esquemas son esquemas especiales, es decir, son esquemas que no son multipolares, son de fluido, y recalcar que, como veis,
hay diferentes representaciones en función del tipo de esquema, es decir, estas electroválvulas, cuando estamos hablando de un esquema de fluido, veis que las vamos a tener con la propia representación de un esquema de fluido, pero si nos vamos al esquema multipolar y queremos representar los elementos, pues nos van a aparecer con una representación adecuada al esquema multipolar. El caso quizás más claro lo podemos tener en la parte de sensores, en la que estos sensores concretos de Neumax, si yo pincho y arrastro dichos dispositivos, voy a tener esta representación en el esquema multipolar, y en el esquema de fluidos voy a tener una representación totalmente diferente, adecuada a dicho esquema. Esto es todo. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.